Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el segundo mandamiento que dio Jesús Cristo a su discípulo, que es curar al enfermo y predicar el Evangelio. Vamos a curar al enfermo. Podríamos definir que la enfermedad es una alteración psicológica, física, que no lo deja evolucionar ni lo deja crecer al hombre. En un contexto social, familiar, dado. Entonces, vamos a desarrollarlo el tema de manera que podamos comprender cómo el hombre se desarrolla desde la infancia hasta que se va, su anatomía, cómo funciona, y también la parte interna, celular, por qué se enferma. Cuando nos salimos del eje vertical o del camino, se produce una alteración y por lo tanto se genera la enfermedad. Si consideramos que ya en el embarazo puede ocasionar una enfermedad, en la niñez, en la adolescencia y en la adultez, esta enfermedad influye en varios factores del medio externo de él. El hombre tiene necesidades desde niño hasta adulto, necesita seguridad, necesita vivienda, y dentro de esas necesidades tiene que ver lo que es prioritario para poder vivir en estos tiempos. Desde que nace, el niño no tiene actualmente todo el afecto, toda la atención en la generalidad de los niños, debido a que la madre tiene que salir a trabajar. Y eso hace que disminuye su defensa, porque el niño no ha nacido para tener que vivir la realidad que le toca vivir ahora. Para eso existe la vacuna, y desde niño se le va aplicando esta vacuna que a medida de prevención de algunas enfermedades. Pero llega a la adolescencia, hay ciertas alteraciones sociales que estamos padeciendo ahora que no tienen vacuna. La familia necesita una vivienda. La gran mayoría de las familias no tiene la vivienda para vivir dignamente. Si observamos acá arriba, hay una fábrica que tiene una inmensidad de espacio mayor lo que está al lado, que es una escuela. No hay fábrica suficiente o trabajo suficiente para darle una seguridad al ser humano, o sea, a la familia, y tampoco hay una educación, no hay escuelas como para brindar una educación suficiente y acorde a la realidad que nos toca vivir. La vivienda, esta casa que vemos acá, todos sabemos lo que significa no tener casa y lo que implica esto, riesgo de enfermedad, por seguridad y por frío y otras cosas. La familia antiguamente estaba constituida de una manera distinta a la de ahora, que también son riesgos que corre el ser humano al no estar lo suficientemente constituido. Ya en la adolescencia los jóvenes no tienen la suficiente diversión sana, más lo antes mencionado, no sabe apreciar, no conoce
la realidad o la niega la realidad y no sabe que el hombre está creado a semejanza de Dios. Y por lo tanto, al no conocer esto, o muy poco que conoce, no le es útil para afrontar los riesgos que corre a diario. Vivimos en un mundo donde ya se contempla la contaminación del planeta, no tan solo de la parte física, sino también de las vibraciones que llegan, vaya a saber de dónde, desde un satélite por las comunicaciones, y hay muchas cosas que todavía no alcanzamos a comprender qué daño puede hacer, pero sí sabemos y vemos que estamos demasiado apurados, que estamos muy ansiosos, la sociedad, que las realidades, tanto sociales, familiares y políticas, nos hacen alterar de ese eje que hablamos en un principio. La alimentación que ingerimos, el común de la gente, vamos a verla enseguida. Antes de eso no quiero dejar pasar el apuro por vivir, que los medios de transporte son distintos a los que teníamos antiguamente hace 20 años atrás, y esa desesperación, ese desasosiego que tiene la sociedad en la cual el ser humano está inserto, lo hace ser extremadamente egoísta. Y en la carta número 49 dice, en pregunta y respuesta tomo 2, ahí hace referencia que el egoísmo es uno de los factores fundamentales, principales, que genera enfermedad. También en la carta número 49, en carta a los estudiantes, hace referencia del deseo, que el ser humano, al desear tanto esto u otro, el coche, la bicicleta, la ropa, hay una sobreestimulación del cuerpo de deseo que lo lleva a no vivir armónicamente, como se decía antes, que había que dormir menos, por lo mínimo 8 horas, trabajar 8 horas y dispersión y otras cosas, otras 8 horas más. Entonces, toda esa regla que existía antes ahora no existe para poder sobrevivir. Entonces, ahí hace referencia en la carta número 49 del pregunta y respuesta y en carta a los estudiantes sobre el deseo y el egoísmo como factores que está dentro de nosotros, que genera enfermedad. Entonces, en esa lucha que lleva el hombre, el de sobrevivir, lo lleva a quebrantar las leyes naturales que ha sido dado por Dios al ser humano como ser divino que es creado, porque a semejanza de Dios hemos sido creados. Olvida esto. Entonces se sale del equilibrio, provocando una justicia o una injusticia dentro de su vida, un desequilibrio que genera enfermedad. Mencionamos recién la alimentación. Es tan frecuente de escuchar la comida chatarra. La escuchábamos que se consumía allá en el norte. Ahora la consumimos acá y no sabemos lo que son las fumigaciones y etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay en otras partes del mundo que no tienen que comer lo suficiente desde el niño, y que si comen con una desproporcionalidad en cuanto a las proteínas, los hidratos de carbono y a los minerales.
esta desproporcionalidad le hace al niño que no se desarrolle el sistema nervioso, el cerebro, el sistema nervioso, lo suficientemente y adecuado para que en el futuro pueda pensar y desarrollar su conciencia. Entonces, al no tener desde un principio, desde la niñez, la alimentación adecuada, un medio ambiente familiar inadecuado, en un ambiente social, en una villa, en un edificio de 10 pisos, en tantos otros lugares que ya lo muestra, ya lo estamos reconociendo, todas las favelas y villas miserias, y que tienen otros nombres alrededor del mundo, no están dadas las condiciones para que el niño general, un gran porcentaje, pueda tener unos cimientos sólidos, que pueda su organismo desarrollarse correctamente, con afecto, con amor, y así vivimos, así tenemos que desarrollarlo. Entonces, a veces hay una carencia de amor en el niño, porque la mamá no está, y las vibraciones que le tiene que dar papá no es la misma que la de la mamá. Después, nos cuesta reconocer esa verdad, porque estamos inmersos en una vida permanentemente apurado, como medio dormido, medio siendo carbones medio húmedos o mojados, que no vamos a poder desarrollar la luz y el calor para poder ser luz y dar calor, que es expresión de vida. Muy poca gente versa o piensa en la calidad, sino en la cantidad. Calidad de vida, calidad de alimentación, calidad de ropa, calidad, todo cantidad. Después, hemos descubierto que existe algo que se dicen que es la subconsciencia, de ser subconsciente, de ser consciente y de ser supraconsciente. La mayoría de nuestros hermanos no saben eso. Entonces, acá nos preguntamos, ¿qué debemos hacer para divulgar este conocimiento que tenemos acá en la Escuela de la Fraternidad Rosa Cruz? Lo que estamos haciendo en este momento, lo que estamos haciendo en este encuentro, difundir los principios cristianos que nos da el señor Heidel y el consejo que nos da de conocer medianamente la anatomía, cómo somos nosotros, que tenemos que conocernos primero, nosotros mismos, para recién poder desarrollarnos en la vida. Entonces, vemos ahora en la parte anatómica. Hemos visto al hombre anteriormente en el contexto social. Ahora vamos a ver lo que es la parte anatómica. El hombre vive porque puede todavía incorporar aquello que se dice el soplo de vida, que nos dieron en un principio, que es el oxígeno. Vivimos en una atmósfera contaminada de anhídrido carbónico y otros tóxicos que nos hacen mal a nuestro organismo, a nuestros tejidos, a nuestras células. Por eso está ahí la fábrica con el humo, que es un problema que no lo podemos solucionar. Y estamos todos aglomerados, superpoblaciones, viviendo en un espacio determinado. Entonces, respiramos mal porque estamos tensos, no respiramos bien, porque andamos apurados. La alimentación, no masticamos lo suficiente como para convertir lo sólido en jugo, para que así haga el pase y la transformación en el estómago, que junto con los jugos biliares y gástricos y pancreáticos haga la transformación de los alimentos
que son extraídos de la tierra para que nosotros podamos alimentar a través del intestino delgado, después el intestino grueso, para que podamos crecer. Hemos tocado nada más que un aparato, el aparato digestivo. Y eso tiene la gran mayoría de la humanidad sufre de enfermedades donde la alimentación pasa a ser un elemento tóxico dentro de nosotros. Empiezo por mí, porque bueno, yo soy diabético, si bien es una carga genética hereditaria, acá está en la espiral, lo ven en el número 3, cómo influye en la célula, pero también vivimos en este contexto social y en una sociedad de consumo donde nos insertan la alimentación compulsivamente, la comida chatarra, y donde la ansiedad y el deseo está estimulado al máximo. Entonces no alcanzamos a controlarnos. Factor fundamental, el control, para no salirse del eje. Entonces entramos a tener sobrepeso, entramos a ser alcohólicos, nos salimos del eje y entramos a ser fumadores, entramos a llevar una vida totalmente incorrecta, no descansamos. Entonces, somos nosotros los que hacemos la elección de vida y los que elegimos la enfermedad. Entonces, el control en la calidad de vida, en lo que nosotros ingerimos, nos va a permitir medianamente no enfermarnos tanto, sino preservarnos y prevenir. Después vamos al otro aparato, el aparato del riñón, que es el encargado de filtrar la sangre. En el ritual dice que una sangre libre de pasiones. ¿Cómo puede ser esto libre de pasiones? Bueno, si nosotros pensamos que el riñón, pobrecito, tiene que filtrar toda la sangre, trabaja todo el día y toda la noche, y ese filtrado de cosas que no le son útiles y absorbe otros elementos que le son útiles y llega a formar cálculos, o sea, a cristalizar. En el servicio de curación decimos que el Padre trata de destruir las cristalizaciones que nosotros hemos acumulado en nuestro organismo. Vamos a ver que tenemos cristalizaciones a través de la manifestación de los cálculos renales, cálculos en la vejiga, cálculos en la vesícula. Tenemos tabaco acumulado en los alvéolos pulmonares, que todavía no hemos hablado de los alvéolos, del pulmón que está acá. Entonces, el hígado está lleno de grasa. Todas las células que tendrían que funcionar normalmente no lo funcionan bien, porque, corríjame Raúl, que el hígado es el asiento del cuerpo de deseo. Sí. Entonces, si tenemos el cuerpo de deseo súper estimulado por un factor social, político y económico, que comamos que comamos este otro, que tomemos este otro, que hagamos este otro, entonces el hígado está sobreestimulado a tener que cumplir esa función. Y si le agregamos un desbalance de grasas en la comida, que lo tiene que absorber el sistema venoso, pasa por el hígado antes de ir a todo el sistema, porque nosotros tenemos sistemas generales, que es el sistema arterial, el sistema venoso y el sistema linfático, que son estas rayitas que están acá, que la sangre que es expulsada por el corazón, que está arriba,
que primero se alimenta él a través de la arteria coronaria, y es muy frecuente ahora saber lo que es el infarto, lo que es la angina, el taponamiento de la arteria, el estén y el etcétera, que no es nada más que es producto de estas enfermedades de la cristalización de la sangre que hemos consumido nosotros, que ha pasado por nuestras coronarias a través de la alimentación y del estrés, porque sabemos nosotros, como lo dije el señor Maginde, que todo líquido que se estanca pierde su función y hace un charco y no crece nada. Tiene que ir todo por los cauces naturales. Entonces, las arterias también se depositan sales, ceniza, grasas, y hay taponamiento, hay una obstrucción del flujo sanguíneo y por consiguiente del oxígeno, ese aire vital que nos permite a nosotros vivir. Porque yo le hago una pregunta: ¿cuánto tiempo podemos estar tapados la nariz así? Hagan la prueba y cuenten mentalmente hasta 10. Si llegan, no lo van a poder, porque van a tener que separadamente abrir, introducir el oxígeno, que no lo vemos. Es el soplo de vida, que cuando una persona está en los tiempos terminales, se ve si se toma el pulso, vemos si tenemos pulso, puede tener un pulso muy, muy débil, poco palpable, vemos si respira el pulmón, y en otros tiempos se pone un espejo para ver si lo empañaba al espejo o al vidrio para ver si vivía. También tenemos un sistema venoso que es el que recibe la sangre del aparato digestivo, recibe el alimento del aparato digestivo y lo transforma, lo lleva y el sistema linfático lo lleva al sistema general a través del hígado al corazón, que se alimenta el corazón, lo lleva al pulmón, donde lo oxigena y de ahí lo manda a la periferia. Pero primero se alimenta el corazón. Lo primero que alimenta la sangre es el corazón. Y también llega a alimentar hasta lo más profundo, que es el sistema óseo. Acá al costadito de estas 3 rayitas están los huesos. Puse la columna y dentro de la columna están una médula que tiene sustancia gris, que tiene sustancia blanca, que en el estado de iniciación dice que hay que desarrollar una segunda médula. ¿No es así, Raúl? Así es. Así es, bien. Entonces, y al ladito de acá tenemos el músculo. El músculo es el que a nosotros nos permite desplazarnos, vencer la gravedad de la tierra, que peso, más el peso que llevamos, para poder cumplir nuestras funciones, el músculo. Y ahí acumulamos, en el músculo acumulamos parte de nuestros deseos. Porque usted va a ver que lo físico-culturista y la belleza del cuerpo físico están en función del trabajo sobre la musculatura. Y la musculatura es que le permite al hombre desplazarse, llegar a la luna, ser un malabarista, andar por un cable en el aire, por el equilibrio que tiene desde el cerebro hasta la punta del pie y que lo regula el sistema óseo y el sistema muscular. Si vamos un poquito más abajo vemos la vejiga. La vejiga es un receptáculo que permite, por arriba de los riñones están las glándulas suprarrenales, fundamentales las suprarrenales en la vida del ser humano. Dicen que la vida se empieza con el buen funcionamiento de las suprarrenales. Yo todavía no he llegado ahí para conocer el punto oculto. Entonces seguimos la vejiga, es un receptáculo donde también se encuentran cálculos, así en términos generales en la vejiga, que hay una obstrucción de la vejiga, sería fatal para el ser humano,
porque no puede despedir aquello que tiene de más en el organismo y lo acumula ahí. Es sumamente doloroso. Y si seguimos más abajo, vemos las mamas de la mujer que a través de ellas alimenta a su hijo. El primer alimento que tiene el niño es a través de la mama. Un sistema glandular especial que trabaja a través de un sistema de reflejo neuroendocrino que es extraordinario, que cuando la madre va a dar el pecho al niño, a su hijo, ella ya sabe que el niño, antes de que llore, empieza a segregar el alimento y empieza a llorar el niño. Entonces eso es una de los órganos, el sistema mamario de la mujer, que se afecta con mucha frecuencia por su sensibilidad. Y más abajo tenemos el órgano de reproducción, los úteros, los ovarios, así esquemáticamente, el ciclo que cumplen estos dos olivas, dos órganos que son los ovarios, que son con el tamaño de una oliva, de una aceituna, que están regidos por la influencia lunar, que lo hace que a la mujer tenga su preparación para recibir lo que el amor de Dios permite que se dé, es el embarazo. Y después, más abajo está el aparato reproductor masculino, con sus dos organitos que son los testículos. Y abajo está un camioncito que dice Cotreco. Cotreco. ¿Cuánto nos preocupamos nosotros cuando Cotreco no funciona 2 días, 3 días, 4 días? Lo que es la basura en las veredas. Ahí va a haber ratas, chinches, enfermedades, etc. El Cotreco. Así también, cada aparato que he mencionado acá tiene su basura, como la nariz que hace la secreción para expulsar lo que durante el día respiramos en la ciudad, en el centro, y en vez de salir cristalino sale medio negro por el hollín, o el catarro matinal que tenemos porque el pulmón todas las noches se esfuerza a través de las cilias pulmonares de llevar toda la secreción que hay en los alvéolos acá en el pulmón, lo lleva hasta la garganta para que después cuando uno se levante lo expulsa. Basura que hemos acumulado durante el día y que cuando el fumador durante mucho tiempo acumula su nicotina en el pulmón, este sistema linfático que está al lado del óseo y del arterial, que dice ABL, que quiere decir arteria, vena y linfático, este sistema linfático que aparte de ayudar al sistema venoso, también tiene una función de defensa porque crea unas células que son de defensa a través del vaso. Le ayuda, pero cuando el Cotreco no funciona, no alcanza a sacar la basura del organismo, que ya se acumuló en nuestro organismo, toda la chatarra, en las grasas, en las arterias, entra a funcionar el sistema linfático. Entonces el sistema linfático no da abasto. Entonces ocurre que hay una rebeldía dentro de las células porque no se le ha dado la calidad de sangre limpia, no se le dio el oxígeno limpio, no se le dio la comida suficiente para que nos alimentemos tanto en forma, en calidad, en tiempo. Hemos hecho de nuestro aparato digestivo cualquier cosa, se degenera. Vemos nosotros en la sociedad lo que son los que tiran bombas, los que hacen cosas así, que hacen destrozos sociales. Así también en las células se ha descubierto en una oportunidad que estaba en un congreso en Buenos Aires,
me cayó como una perla. Han sido momentos antes de que derrumbaron las Torres Gemelas, nos estaban diciendo que el Alzheimer era producto de una precipitación de una proteína dentro de la célula nerviosa. Después mi señora por ahí ha escuchado y ha visto que el Parkinson es también el producto de una precipitación, o sea, de un achicamiento, de una rebeldía de una célula, que esa a su vez, esa célula termina contaminando, termina contagiando al resto, y que hace que en un sistema linfático que está saturado de cosas, de problemas, de conflictos, de estrés, etcétera, etcétera, hace que el ganglio se agrande más de lo normal. Y nosotros los médicos, ¿qué hacen? Ya está con cáncer, tiene unos ganglios, ya está doloroso, está inflamado, el cotreco está a full del sistema linfático. Hago esta comparación para tener una idea lo que es la chatarra. El amigo René Pérez decía, tiramos la basura debajo de la alfombra. Imagínense lo que es el cerebro que no se puede expandir, como por ejemplo el aparato digestivo que se expande, los pulmones que en vez de liberar la flema, al último se estanca todo y termina haciendo un derrame en el pulmón. En mis células de mi retina están tan alteradas que me producen a la larga una ceguera. Entonces, en el cerebro no se puede expandir, entonces viene la jaqueca, un síntoma, viene el dolor, viene el mareo, y vienen otras cosas peores dentro del cerebro, que es como una gelatina, que está dividido, está clasificado, que esta mañana dijo el amigo bien la función que tiene, que tenemos que, esto lo van a tener que guardar, perdón, lo mismo que de la hipertensión, porque todo eso vamos a hacer una carpetita de estos mamarrachos que ustedes van a comprender la importancia de conocernos cómo somos y cómo funcionamos nosotros. No es lo mismo ir con regularidad todos los días al baño y hacer las necesidades que pasar 6 días, 7 días. Cotreco no da más. Entonces, dice en el servicio ahorita, dice donde todavía no hemos entrado ahí. En el afán, en esta escuela que nos enseña a conocernos a nosotros, a conocer todo nuestro cuerpo, el cuerpo vital, el cuerpo de deseo, el cuerpo físico, y uno tiene que pedirle perdón porque a todos los cuerpos lo hemos castigado lo suficiente como para estar como estamos. Pero también nos da unas pautas de poder subsanar eso en parte y seguir viviendo, que es a través del servicio. Porque dice Cristo, todo lo que le hagas a mi hermano, me lo haces a mí. El servicio amoroso y desinteresado que hacemos a los demás es el camino más corto, más fácil para llegar a Dios. Lo aprendemos acá. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Porque no lo hacemos porque, haciendo referencia a la carta número 31, que dice que el egoísmo es uno de los factores principales desencadenantes de la enfermedad, el egoísmo. Carta número 49, Marta, ¿no? Sí. Tomo 2. Tomo 2. Y si nosotros tenemos en cuenta lo que dice esta carta 49 de Carta a los Estudiantes, que dice el deseo. Tomo 2, ¿es carta a los estudiantes o...? Carta a los estudiantes. Escrita por más técnica, yo me acuerdo que la leí varias veces, se ha leído acá. ¿Que habla del deseo? El de deseo es también carta 49, carta a los estudiantes. Carta
Ahí está escrito. Sí, está en el 49. 49, justo 49. Ahí dice, el Dice- egoísmo es la causa de toda enfermedad. Entonces dice que si tenemos en cuenta lo que hemos mencionado, el cigarrillo, el alcohol, la velocidad, que andamos a 120, que andamos con no tentarás, dice un mandamiento por ahí, no tentarás. ¿Cómo tiento yo al otro? ¿Cómo lo odio? ¿Cómo lo amo? Amará la síntesis del mandamiento número 1, porque acá están los 10 mandamientos. Dice 10 mandamientos que hay que tenerlos en cuenta. Dice, pero la síntesis de eso es el Marcos 10, 17 y 19. Dice, amarás a tu prójimo, dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Dice, ¿cómo puede ser? Dice, ¿cómo lo voy a amar a Dios por sobre todas las cosas? Es decir, todas las cosas que son inherentes a mí, a mí mismo, para no salirme de la línea, para controlar el deseo, para controlar el egoísmo, para controlar el pensamiento. Dice en uno de los 10 mandamientos, dice, no pecarás de pensamiento. Recién ahora le están dando publicidad al pensamiento. Y esto tiene más de 2000 años que ya lo dijo Cristo. Yo soy un pensador, un pecador a través del pensamiento. Dice acá en los rituales, dice, cuando nuestros rezos, dice, cuando el orden vuelva a reinar, tenemos que conocer las leyes naturales. El reino, porque si el desconocimiento de las leyes naturales, los mandamientos y todas estas cosas que hemos estado mencionando, van a causar desórdenes, desviación de la línea, y va a causar enfermedad. A una persona, a una familia, a una sociedad, a todo. Estamos viendo que hay guerra por todos lados, a causa de falta de control. Entonces dice, a pesar de eso, el ego busca en su evolución la luz oculta que ha de guiar con sus dictados del corazón. La persistencia de triunfar, nuestros esfuerzos vencerán, y así en eterna unión verás vivir, amar y evolucionar. Qué sabio mensaje esto. Uno lo canta medio dormido, y es profundo esto que nos están enseñando. Entonces, volviendo a la anatomía, la comida que está contenida por proteína, ya viene por proteínas artificiales, no hay que tratar de ser natural. La comida que está formada por proteína, hidratos de carbono, grasas, vitaminas, sales, minerales. También en la comida va impreso la emoción. Acá está de moda, me dice, me tomo un vino, me tomo un fernet. Y detrás del vino y el fernet va una coca, y después de eso va otra cosa. Va cargado de una emoción. En el ritual dice, nuestros rezos y oraciones y valor para combatir las emociones. Por ahí dice, no sé, me voy a demorar un poco. Dice, no tan solo de pan vive el hombre. Es cierto eso, ¿eh? No tan solo el pan. La música, la pintura, el arte, el hablar, el dialogar, hacen a que nosotros lleguemos al centro, a la línea, a conocernos. La palabra tiene su efecto, porque si no, no existirían los sacerdotes, no existirían, dice la palabra de Dios, dice los evangélicos, no existirían los psicólogos, no existiría esta charla si no existe la palabra. Ahora, si la palabra está dada con amor, con una cierta armonía que pueda la otra persona comprender, como le decía
ya que al amigo esta mañana, que todo discurso, si no tiene efecto en la otra persona, no sirve el discurso. Y hace poco tiempo hemos tenido nosotros elecciones acá, hubo distintos tipos de discursos que le han dado al pueblo argentino, y los resultados no fueron los mismos, los esperados. Después, hay algo que es materia y algo que no es materia. Debemos reconocerlo esto, y dentro de esto de que no es materia y que tiene su efecto, lo estamos viendo con el celular, con esto, con lo satelital, con las vibraciones que hay en el medio ambiente, el ruido. Tal así que nuestro oído, aparatos huesecillos, el yunque y el martillo, que son 3 huesecitos que son los que amortiguan la vibración que viene por el oído, más los pelos que tenemos acá y un poquito de cera, porque nuestro cerebro se fatiga. Y ustedes vean andar en el centro, lo que es en las horas pico, o estar en un boliche donde hay distintos tipos de vibraciones, ¿cómo uno sale? El amigo Méndez no es feliz a pesar de todo porque tiene una chicharra permanente las 24 horas a causa del trabajo, ¿o no? Eso de los boliches, yo digo del boliche para... Eso de los boliches, doctor, el ruido ese puede dejar sordo, ¿no es cierto? Antes de sordo lo va a aturdir, lo va a perturbar. Y en la perturbación corre la droga, corre el alcohol y otras cosas. Entonces dice que la armonía, hay que buscar la armonía y sintonizarse con la armonía. Resulta que bueno, la Escuela Rosa Cruz tiene un método extraordinario, único, como dice él, a través del servicio de curación. Por eso, curar al enfermo. Si recordamos la Biblia que Cristo, y como una promesa de él que decía, si vosotros hacéis lo que yo os digo, vas a ser mi amigo, y podés hacer cosas mayores que lo que yo he hecho. Lo dijo así. ¿No es así, Raúl? ¿Sí? Cosas mayores. Y él podía curar a distancia. Podía sentir a las personas. La prueba está que esa mujer, que había en una conglomeración de gente que lo rodean a Jesús, la mujer tenía fe. Yo con tocarle la sotana el manto de Jesús, él lo percibió. Mire la sensibilidad de Jesús. Dice, tu fe te ha curado, dice. Fe. Sintonía con la armonía. Nosotros tenemos que ser armónicos a través del cumplimiento de las leyes de Dios, de todo esto que he mencionado acá con la comida, de poner en práctica lo que leemos acá en el servicio de curación, lo que leemos en todos los libros y todas las enseñanzas que nos da Raúl y todos los amigos y la gente. ¿Para qué? Para que nos podamos sintonizar y nos podamos armonizar y poder llegar a ser auxiliar invisible, para poner nuestra fuerza de curación, que es acá el servicio de curación, que con la concentración y que son las oraciones que son las que producen el milagro de la curación del enfermo. Por eso leemos una lista de enfermos, o el solo hecho de pensar positivamente y en una luz, de generar nosotros la luz curativa a través del pensamiento puro, seguro que le va a llegar. Como que 2 más 2 son 4. Nosotros no lo vemos el satélite. El satélite está emitiendo vibraciones que nos llegan a nosotros, nos llegan por WhatsApp, por todas esas comunicaciones, nos podemos comunicar. Así también
la persona que está lejos y está enferma y pide, por eso dice en el ritual de curación, por todos aquellos que no han podido llegar, que no nos han pedido, pero nosotros tenemos que poner la energía suficiente ¿para qué? Para que los hermanos mayores la usen donde más se necesita. ¿Cómo es esto? Porque hablamos de la sintonía de la energía en lo fino de la enfermedad, en lo fino de la célula que se enfermó, en lo fino de los electrones y los protones, que ya es un caos adentro, la energía que manda los auxiliares invisibles, de alguna manera lo vuelven a poner en su órbita para que empiece a funcionar de nuevo la célula, el órgano y se produzca el milagro de la sanación. Pero esto no es para toda la vida. Cristo lo dijo cuando estaba el cojo en la iglesia, en el templo, lo curó y le dijo: no peques más, no vayas a hacer cosa que te venga algo peor, porque también uno tiene que merecer la gracia de la sanación. Entonces, qué importante esto de llegar a comprender que lo que es vibratorio, lo que es energético, cura, como cura la radioterapia, como cura la quimioterapia, como cura la mayoría de los remedios por otro sistema. O sea, la parte física va al aparato digestivo, va a la sangre y va y la ataca a la célula, le pega una cachetada, lo saca y se cura. Pero no peque más, no voy a hacer cosas que te vuelva algo peor. Seguimos fumando, seguimos tomando, andamos 120, 180, vamos a caer de nuevo. La ley es segura que lo que nosotros sembramos, cosechamos. Por eso dice, cuando nuestras tentaciones, estamos siendo probados por las tentaciones, nuestros rezos y oraciones sean una fuente de valor para contrarrestar eso. Porque el único que pudo contrarrestar esas tentaciones fue Cristo Jesús. Los demás todos caímos. Entonces, él necesita que haya mucha difusión de esto, de esta enseñanza, porque es un método de curación distinto, gratuito y válido y posible, que se puede curar, pero nos tenemos que preparar, porque en el ritual dice: un carbón no hace un fuego. Aún el carbón tiene, si de acuerdo a la composición de los electrones que tiene el carbón, hay distintos tipos de carbones. Uno da un fueguito chiquitito, un fueguito grande, da mucho calor, otro no. Hay carbón mineral, hay carbón vegetal. Nosotros somos carbones, porque venimos de la alimentación de lo que la tierra nos da, que es hidrato de carbón. Entonces, cuando venimos acá al templo, al servicio de curación, sabe decir señor Fernández, que tenemos que venir un poco medio calentito del carbón, no húmedo nosotros, húmedo con nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestras cosas, porque y eso lo podemos percibir, porque cuando empezamos a cantar el canto de apertura, estamos así como aeroplanos que nos vienen los vientos, nos lleva para todos lados, y al último ya nos armonizamos, el himno de despedida. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, me falta otra cosa, no sé si tengo tiempo todavía. Todo el tiempo que tienes. Acá puse en la hojita número 3 un rostro que se ha cortado el sol, nuestro Padre Celestial que está en el sol, que nos da calor, y dice: Dios es luz. ¿Cómo era, Marta? Dios es luz, y si andamos nosotros en luz, como Él está en luz, tenemos
comunión entre nosotros. O sea que la sintonía es la energía, es la luz. No se porte mal usted, ¿eh? Lo he pedido, ¿no? La cara. Está perdonado porque es una intención muy buena esa. Sí. Feliz Pascua con amor. Lo estamos acá diciendo el amor. Ahí está. El amor al prójimo. Yo no puedo amar al prójimo si antes no lo conozco yo. Me tengo que amar yo para poder amar al prójimo, por poder dar. Entonces, acá he puesto que el sol, si bien es bueno, es muy bueno, pero también puede hacerle daño a la persona. Y ahí que viene la deshidratación, viene la insolación, la quemadura de la piel, porque es lo que nos defiende a nosotros del medio externo, que es sumamente agresivo, la piel. Y después sigue el aparato muscular, la grasa, los huesos, la sangre, los linfáticos. La piel. Aquí hemos puesto 3 células, acá en el número 3, estos que están acá. La secuencia de 1, 2, 3 forman tejidos. Y abajo hay una célula que se ha vuelto caprichosa y se ha transformado, se hizo distinta. Y se reproducen como distintas. ¿Por qué? Porque cada célula tiene su vida, su individualidad. Cada célula de nuestro organismo. ¿Tiene qué? Su individualidad. Porque una célula que pertenece a un tejido, cuando va a otro tejido no lo reconoce como propio, entonces lo ataca. Pero todo esto que me sale a Cotreco, lo voy a volver a ver de nuevo. Cotreco trabaja y funciona porque lo que él tiene que recoger tiene que estar en un lugar determinado, en una bolsita, y más adelante vamos a poner la chatarra esa que nosotros producimos en bolsa de plástico, en bolsa que va a ir el vidrio, en las comidas lo que es orgánico. Y lo que está en el suelo desparramado no lo levanta. Entonces nosotros en nuestro organismo, gracias corazón, en nuestro organismo, cuando producimos mucha chatarra, el sistema venoso se satura y dentro de eso se producen las varices, se producen los taponamientos arteriales, las tromboflebitis, las trombosis, todas las itis. Entra a funcionar el sistema linfático. Entonces, cuando el sistema linfático no da más, abre la compuerta y le da paso a otro ganglio. Y así va una secuencia de ganglios. Entonces, las células se van reproduciendo y se van. Hacen ¿cómo le puedo decir? Para poner una comparación dentro del organismo. Cuando hay un paro de Cotreco, más asociado a otros sindicatos, a otros factores, no tan solo que no la levantan a la basura, sino que otra gente, otros personajes, la desparraman. Hemos visto así en la calle. Entonces nosotros tenemos que tratar de evitar eso. Suerte, gracias a Dios que le ha dado el talento, porque Dios da valor, sabiduría, talento, conocimiento, la vida y bueno, que haya personas que puedan curar, como los médicos, los buenos médicos, como personas que pueden curar por el método de Rosacruz, porque el mandato que da Cristo no dice curar al enfermo, todos tienen que ser médicos de la Universidad de Córdoba, no dice, y tampoco dice predicar el evangelio que tengan que ser de determinada iglesia. Conócete a ti mismo, conocerás a Dios. Y ella
vendrá la enseñanza, vendrá el mandato que tendrá uno que cumplir. Después, antiguamente no conocíamos nada de lo que era la genética. La genética, nosotros decimos que la evolución se hace a través de la espiral, y sí, lo que yo aprendí en esa época cuando estudiaba, que la célula tenía una doble composición, tanto de proteína, doble capa de proteínas, una a la par de otra, y una capa de lipoproteína por adentro, que eso por un campo energético dejaba pasar el alimento del medio externo, esto que está acá, entre célula y célula, que hay tan líquido, entre célula y célula, por donde va el alimento, y pasa por una cuestión energética y a veces por una cuestión de una sobrepresión osmótica, desde afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Por ejemplo, cuando le dan un diurético a una persona, orina mucho, porque saca el agua que está en excedente, que se acumuló en las piernas con edema o en el abdomen o aún en las células, al punto que lo puede deshidratar. Le saca el agua. ¿Y qué es el agua? Hidrógeno y oxígeno. El oxígeno es un componente vital de eso, de que es del soplo divino, dice, el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, el diurético que produce salud también le hace liberar el potasio, que es un elemento intracelular. Por eso está arreglado la cantidad de diurético que tiene, chicos, que tiene que tomar un enfermo para normalizarlo, los líquidos. Después dice, ¿cómo hacer? La asistencia al médico, el cumplimiento de las leyes, el reposo, la alimentación, la medicación, la oración, que nos va a permitir volver al centro. Y este mandato que dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Dice, honrarás a padre y madre, no matarás. No te elaborar pensamientos impuros, o sea, no pecará de pensamiento. Uy, no está. No dar falso testimonio ni no mentir. No han agarrado bien la fotocopia acá. No elaborar pensamientos negativos, ni deseos impuros. No codiciar el bien ajeno. En una sociedad donde todo está estimulado para que uno tenga que mirar al otro, para codiciarle lo que tiene. Esos son pensamientos que no está hecho el cerebro para eso. Y la suerte que se ha descubierto a través de la ciencia que se reproducen las células nerviosas. Y también se han descubierto una célula que se llama célula espejo, por la cual yo lo imito a Raúl o lo imito a Osvaldo. Y en base a ese conocimiento de que existe esa célula, hace de que las grandes corporaciones mundiales sepan cómo hacer para descubrir el pensamiento de la clientela, para así, no tan solo para saber qué piensa, sino para saber qué es lo que necesitan para fabricar y ofrecerle y crearle una necesidad. Y así estamos siendo presos de algo que no nos hace felices. Por eso la verdad os hará libre. Después tiempo para meditar, tiempo para pensar,
tiempo para transmitir a los demás nuestros conocimientos, porque todos nuestros conocimientos, si no los transmitimos, de nada sirve. Mi amigo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Que no se vaya la vibración que ha habido.